Muy buenos días a todos. A continuación se explicará un poco sobre la temática de la didáctica del lenguaje. Muy buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Jennifer Marcela Huerta. ¿Qué es la didáctica del lenguaje? Nos dice que la lengua es una facultad exclusivamente humana que nos permite el aprendizaje de las lenguas y el acceso al conocimiento de nuestras culturas. Esto lleva a una adaptación social, a menudo que también los docentes suben, ¿no?, el lenguaje del sinónimo de la oralidad. Quizás es por la importancia que tiene nuestra historia. Sin embargo, el desarrollo lingüístico no solo limita ahora, sino que hace el uso de la lengua escrita. Depende de una variable biológicas, ambientales y educativas que permite acceder desde muy temprana edad a la lengua oral y muy tardíamente a la lengua escrita. En primer lugar, la familia y los docentes juegan un papel determinante al desarrollo lingüístico. También los adultos tienen que modelar el lenguaje infantil, que a medida sirven como el patrón para corregirlos a los niños. También para comunicarles con los maestros y docentes. Esto se debe conocer como la estimulación del proceso. Se entiende que la estimulación es una tarea natural. Podemos poner en marcha que los adultos no solo están en los ambientes escolares, sino también en los hogares y en todos los contextos de la vida. Los docentes o los maestros tienen que tener un previo conocimiento sobre el desarrollo lingüístico de los niños. Bien, ¿qué se entiende por la didáctica del lenguaje? Se entiende que la didáctica del lenguaje es fundamental para nuestros niños, para acceder a una estimulación a muy temprana edad, con el fin de mejorar sus lenguas con las prácticas. También se entiende qué es el proceso de conocimiento lingüístico, que limita a la lengua escrita y oral. Bueno, mi nombre es Lisette Rengifo Correa y a continuación explicaré un poco sobre qué es y para qué sirve el lenguaje. Y continuando con el concepto de qué es el lenguaje, pues se dice que es una capacidad que tiene el ser humano, que tenemos todos como personas, para poder expresar, ¿no?, nuestros pensamientos y sentimientos por medio de palabras. Y ahora, ¿para qué sirve el lenguaje? Pues a todos nos sirve como un instrumento de intercambio de información, como se mencionaba, que nos da paso para poder razonar, y si no lo haríamos, esto limitaría el poder entender a los demás o que ellos nos puedan entender, teniendo así como resultado algo negativo, ¿no? El no poder integrarse a algún grupo social o el no poder pertenecer a ese grupo. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ramírez Puma Jason y yo vengo a explicarles los siguientes puntos. ¿Cuál el discurso didáctico del lenguaje? En el discurso de la didáctica del lenguaje, dice que el lenguaje se debe enseñar por edades, es decir, que debe ser enseñada por etapas y estimularse por las edades. La capacidad del recién nacido es infinito. El niño aprende más rápido que un adulto, científicamente comprobado. El También que un niño aprende a escribir más por la forma en la que gatea, puesto que el cuerpo se agacha el cuerpo se agacha a la parte en la que escribes. El lenguaje se le enseña mejor a un niño que a un adulto, puesto que si le lees cuentos a los niños recién nacidos, terminar su niñez, pueden aprender más rápido a leer y escribir, mejor que cualquier otro niño, puesto que tienen un conocimiento infinito, tienen una capacidad de comprender infinita. Continuaremos con el enfoque cronológico o evolutivo del lenguaje. Nos dice que el lenguaje surge con la escritura, pero no es una actividad que
nosotros las adquiramos de un momento al otro, sino que conlleva su proceso en el cual nosotros aprendemos el lenguaje y posteriormente somos los encargados de enseñar el mismo. Nos explica que desde hace muchos años atrás, o por decir desde los orígenes, las instituciones educativas y los docentes han reflexionado y han analizado sobre las diferentes posibilidades o diferentes opciones para mejorar, ¿no?, su manera de enseñar. Y de aquí emanaron, ¿no?, las orientaciones sobre procesos para usar mejor la lengua, así como la creación de métodos, de técnicas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza del lenguaje. Y ahora, ¿cuáles son las principales características del lenguaje? Pues entre estas tenemos 6. El lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos o nosotros como personas nacemos ya con esa capacidad de poder hablar, o bueno, por decir, de adquirir el habla. También el lenguaje se exterioriza o se manifiesta con el uso de signos a través de la lengua y el habla. También una característica del lenguaje es que es racional. ¿Por qué? Porque al momento de comunicarnos necesitamos o requerimos el uso de la razón. Por ejemplo, cuando estamos en una situación, necesitamos relacionar lo que decimos con lo que estamos viviendo. Como otra característica del lenguaje, se puede manifestar de manera verbal y no verbal, o sea que nos podemos comunicar mediante el habla o bien por signos o muecas. Es arbitrario, debido a que una palabra, en este caso utilizaremos el ejemplo de la pelota, que es en español, y en inglés ball, no mantienen asociación lógica con el objeto que representa. Como última característica del lenguaje tenemos que se encuentra en constante evolución porque estamos aprendiendo día a día en nuestra cotidianidad diferentes manifestaciones o términos populares relacionados con el habla. Y ahora, ¿cuál es el objeto de estudio del lenguaje? Pues el lenguaje estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, entre las cuales identifica y clasifica los diferentes tipos de lenguas que existen en nuestra sociedad, o se puede decir también en el mundo, dando de esta manera resultados de las condiciones que posibilitan la comprensión y el entendimiento también del lenguaje de cada país o sociedad respectiva. Porque como se mencionaba antes, si uno no se puede comunicar con la sociedad o la sociedad no se puede comunicar con uno, no existirá ningún tipo o ninguna clase de interacción. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Janet Rodríguez Flores. Yo les voy a explicar acerca de qué enseña el lenguaje en el nivel primario y secundario. En el nivel primario, el niño desarrolla su lenguaje oral y escrito. En primaria, el niño puede aprender a leer y a escribir. Lee oraciones, lee palabras, empieza a leer algunos cuentos del libro, algunas palabras de un libro, lo que ve en la calle empieza a leer. También en su forma de escribir, el niño empieza a escribir como su nombre, el nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos y todo lo que ve en su entorno, el niño puede desarrollar el lenguaje escrito y oral. Tipos de lenguaje en la didáctica. Tenemos 3 tipos de lenguaje, lo que es el lenguaje verbal, lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. En el lenguaje verbal tenemos lo que es la comunicación oral, que es el lenguaje articulado. Esto quiere decir que los sonidos dan lugar a sílabas y palabras, donde nos damos a entender mediante el habla. Esto lo utilizamos mayormente dialogando,
entre dos o más personas. Es como algo que utilizamos a diario. También tenemos lo que es la comunicación no verbal. Esto es lo contrario de lo verbal, porque es un lenguaje no hablado. Es más de demostrar en expresiones faciales, con lo que es la mirada, la sonrisa, el enojo, o con los gestos haciendo o moviendo con las manos y los brazos, el cuerpo entero. También tenemos lo que es la comunicación paraverbal. Esto es una mezcla de ambas, tanto de la no verbal y de la verbal, porque al momento de hablar hacemos movimientos con las manos, con los brazos o ponemos una expresión en nuestro rostro. Como si en una exposición, por ejemplo, cuando empezamos a hablar, movemos las manos o nos movemos del lugar. A esto se refiere lo que es la comunicación paraverbal. Otra lo que tenemos, lo que es por qué es importante la enseñanza del lenguaje. Es importante porque el lenguaje, como ya dijimos, nos ayuda a expresarnos en la sociedad, con los amigos, con la familia. Es una manera de comunicarnos. Esto no solo nos ayuda a comunicarnos, sino que también a adquirir conocimientos, porque al momento de dialogar, de hablar con las personas, adquirimos conocimientos y las vamos acumulando. Y también tenemos esa aptitud para expresar, para manifestarnos o comunicarnos con las personas. Nos ayuda más a transmitir nuestros conocimientos y adquirir conocimientos mediante el habla, mediante el diálogo. ¿Qué estrategias conocemos o se pueden aplicar para enseñar el lenguaje? La estrategia del ensayo son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos, diciendo, escribiendo o centrarse en partes claves, como repetir términos en alta voz, copiar el material del objeto de aprendizaje. Estrategias de elaboración implica hacer conexiones entre lo nuevo o lo familiar, como parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas. Estrategias de organización agrupan la información para que sea más fácil recordarla, como resumir un texto, los esquemas, los subrayados, los cuadros sinópticos. Las estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Entre estas estrategias está la planificación, la regulación y la evaluación. Estrategias de planificación son aquellas que mediante los cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Estrategias de planificación son aquellas que mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta, como por ejemplo establecer el objetivo y la meta de aprendizaje, seleccionar los contenidos, descomponer la tarea a pasos sucesivos, programar calendarios sucesivos. Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante la ejecución de la tarea como formulación de preguntas, seguir un plan trazado, ajustar tu tiempo. Estrategias de evaluación son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje, como revisar los pasos y datos, valorar si se ha conseguido o no los objetivos puestos, evaluar la calidad y los resultados finales. Por último tenemos las estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos, más establecen mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar su ansiedad y de los demás. Como conclusiones sacamos que la didáctica del lenguaje describe a un idioma con el propósito de aprenderlo, educarlo y adecuarnos a él. Los datos del lenguaje se describen de una forma del sistema de reglas del uso lingüístico, es decir, que siempre tiene que tener un manejo correcto del lenguaje para poder aprenderlo bien. La comprensión didáctica depende de las normas del lenguaje, el volumen de la naturaleza del material, la presentación por la didáctica lingüística, a veces va más allá de las normas.